mensaje de nuestro pastor. Este mensaje, sí, orando. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestra mente, que abra nuestro entendimiento y cierra tus ojos ahí en tu casa. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos experimentar tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta tarde abras nuestra mente y abras nuestro corazón para que tu palabra, Señor, entre en nuestro corazón y pueda haber fruto al 100%. Señor, que seamos amantes de tu palabra, Señor, que deseemos más que cualquier cosa tu palabra en el nombre de Jesús. Y en esta tarde he titulado este pequeño mensaje, ¿sí? El mejor deseo. Seguramente, al igual que yo, una de las películas que han impactado nuestra vida, ¿sí? Es la película de Aladín. Esta historia donde un genio con grandes poderes sale de una lámpara maravillosa al frotarla y de repente está dispuesto a cumplir 3 deseos. Siempre que he visto esta escena me pregunto, ¿qué es lo que tú y yo pediríamos? ¿Cuáles son esos deseos en tu corazón que tú pedirías a este gran genio? Y es tan importante que nosotros entendamos, ¿sí? O que hagamos una reflexión y una introspección a nuestro corazón y podamos reflexionar acerca de cuáles son los deseos de nuestro corazón. Esta pregunta es muy importante, más de lo que nosotros podemos creer, porque son nuestros deseos los que definen nuestra espiritualidad o nuestra carnalidad. Podemos tener deseos que estén enfocados a lo vano, a lo mundano, a lo pasajero. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a tener deseos dentro de nuestro corazón que estén enfocados siempre hasta a lo eterno. Jesucristo dijo que no hiciéramos tesoros aquí en la tierra, sino que hiciéramos tesoros en el cielo. Y hoy es un buen día para que tú y yo nos preguntemos, ¿sí? ¿Cuáles son los deseos que hay en nuestro corazón? Y ellos van a definir qué tan espirituales somos o qué tan carnales somos. Nuestros deseos van a definir si estamos yendo ante las cosas espirituales o estamos yendo ante las cosas carnales. Por eso es muy importante que tú hoy puedas reflexionar cuáles son los deseos de tu corazón. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y si tú tienes tu Biblia puedes ir para allá, y dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Es decir, que todos nuestros deseos que hay en nuestro corazón hablan de nuestra conversión genuina hacia Cristo. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestros deseos serán cambiados y serán renovados. Y no solamente serán deseos carnales, sino que serán deseos que serán eternos. Nuestra mirada, nuestro corazón será cautivado por lo eterno. Y hoy quiero hablarte de un deseo primordial en nuestra vida como cristianos. Un deseo que marca, ¿sí?, la vida íntima que nosotros podemos tener con Jesús. Marca nuestra comunión, también marca nuestra espiritualidad y marca nuestra madurez. Pero sobre todo, sí, es algo indispensable que como nosotros como cristianos debemos tener en el corazón, y es el deseo, ¿sí? El deseo que debe gobernar nuestro corazón es el deseo por la palabra de Dios, por ser sustentados de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es en tu vida sustentarte, alimentarte, sostenerte de la palabra de Dios? En un mundo lleno de distracciones, en un mundo lleno de cosas banales, ¿verdad? De repente el cristiano, el deseo por la palabra puede ser menguado, ¿sí? Y de repente la palabra de Dios no ocupa el lugar que debe de ocupar. Y si tú tienes tu Biblia, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y dice así. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos,
Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Una de las exhortaciones que Pablo está haciendo a la iglesia que se había dispersado es que no nos olvidemos de ese deseo que en algún momento hubo en nuestro corazón por la palabra de Dios. Y dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Yo no sé si tú has visto un niño recién nacido, cómo anhela, necesita y desea y desesperadamente clama por su leche. Tengo un hijo que va a cumplir 1 año en unos días más, ¿sí? Y ha sido nostálgico este tiempo porque hemos recordado y hemos visto cómo ha crecido. Y es imprescindible no recordar cuando era un recién nacido, ¿sí? Y hasta la fecha el anhelo, el deseo que siente por su leche. Dice la Biblia que nosotros tenemos que fijarnos en estos momentos en nuestro corazón, y de la misma manera que un niño grita, anhela, ¿sí? Se desespera, ¿sí? Y empieza a llorar de una forma impresionante por obtener su leche, de esta misma manera nuestro corazón debe anhelar, debe desear la palabra de Dios. Dice, así por medio de ella crecerán en su salvación. Es que nosotros debemos entender que una de las cosas que nos mantendrá en el camino, que nos mantendrá avivados, que nos mantendrá sustentados, ¿sí? Es la lectura y el deseo que nosotros sentimos por ir a la palabra de Dios. Quiero que vayas a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Y quiero mostrarte lo importante que era para Jesús, ¿sí? El tener la palabra en su corazón. Y mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 4 de Mateo. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero que por algún momento imaginemos esta cena donde Jesús está teniendo 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar agua. De repente el diablo se le aparece y empieza, ¿verdad?, a tentarlo para que él pudiera comer. En esa debilidad carnal que él siente, él afirma que lo mantiene firme y lo mantiene estable no solamente es una comida, no solamente es lo carnal, no solamente es lo que nuestro cuerpo carnalmente necesita, sino que Jesús nos está revelando que nuestro cuerpo necesita ser alimentado espiritualmente. Y dice, no solo de pan vive el hombre. Y quiero decirte que en esta hora tú y yo tenemos que entender que no solamente necesitamos la comida física, ¿verdad? No solamente necesitamos nutrientes para nuestro cuerpo carnal, sino que Jesús nos está revelando, dice, sino que la palabra de Dios te alimenta y te sustenta. Hay un alimento de parte de Dios cada vez que nosotros, ¿verdad?, necesitamos y venimos a la palabra de Dios. Somos alimentados, somos fortalecidos, y eso nos hace falta para mantenernos firmes y sostenernos en este mundo, ¿sí? Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es porque si es tan importante la lectura de la Biblia como Jesús nos lo está revelando en nuestra vida, ¿por qué nosotros seguimos dejando nuestro tiempo con Dios en último lugar en nuestra agenda? Porque si la palabra, y hemos entendido que la palabra de Dios es sumamente importante para alimentarnos, ¿sí?, para sostenernos, porque nosotros como cristianos estamos dejando de lado el estudio de la palabra de Dios. Y rápidamente, lo primero que yo puedo discernir es que muchas veces nosotros dejamos de lado la palabra de Dios por incredulidad. No hemos creído que tenemos la necesidad de nuestro corazón de la palabra de Dios. Cuando tú crees que tú no necesitas leer la Biblia, te levantas cada día de tu vida
y crees que no es necesario alimentarte, ¿sí? Porque no te has dado cuenta de la gran necesidad que hay en ti de la palabra de Dios. Y hoy muchos cristianos viven, ¿sí? Detrás de muchas cosas sin darse cuenta del gran vacío que hay dentro de nosotros. No nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que hay un vacío, que la única cosa que puede llenarlo es la palabra de Dios. Sí, no nos hemos dado cuenta que como Jesús nos decía, no solamente somos un cuerpo carnal, sino que también somos un cuerpo en donde hay un espíritu y necesitamos las palabras de Dios. Una de las afirmaciones que Pedro hizo cuando Jesús les pregunta, ¿verdad? Y también ustedes se han de ir. Y Pedro reconoció y dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Será que hoy nosotros podamos reconocer y empezar a creer que no solamente necesitamos de un alimento físico, sino que también necesitamos de un alimento espiritual? ¿Será que hoy podamos reconocer que tenemos un vacío que solamente la palabra de Dios puede llenar? Y esto me va a llevar al segundo punto del por qué muchas veces nosotros dejamos de lado el estudio de la palabra de Dios. Y dice aquí, es que hemos llenado nuestro corazón de las cosas banales del mundo, creyendo que necesitamos eso. Y una de las más grandes mentiras del diablo es hacernos creer que necesitamos lo que nos ofrece y no la palabra de Dios. Una de las cosas que Satanás intentó hacer en Jesús es persuadirlo de que él necesitaba comer, que él necesitaba de su ofrecimiento, y Jesús le dijo, yo no necesito de lo que tú me ofreces, sino solamente una cosa, es la que me sustenta, y es la palabra de Dios. Y de repente nosotros empezamos a creer la mentira del diablo de que nosotros necesitamos afanarlos por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, ¿verdad? Y no es así. De repente nos empezamos a distraer en esas cosas y entonces no leemos la Biblia porque tenemos muchas cosas que hacer. No leemos la Biblia por muchas otras razones y empezamos a llenar nuestro corazón de todo eso que el mundo nos ofrece, y de alguna manera tratamos de tapar ese vacío en nuestro corazón, ¿sí? Y dejamos de ver nuestra anemia espiritual. No nos hemos dado cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de la palabra de Dios. No nos hemos dado cuenta espiritualmente cómo nos sentimos y cómo estamos alimentados. Quizás si pudiéramos ver nuestro espíritu estaríamos anémicos. No nos hemos dado cuenta que necesitamos venir a la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte de 3 enemigos que tú y yo tenemos de nuestra fe. Los 3 enemigos que de alguna manera van a tratar de ese deseo que Pedro exhortaba, ese deseo que Pedro nos habla y nos dice, deseen como niños la leche espiritual, refiriéndose a la palabra, puede menguar en nosotros. Y hay 3 cosas que quiero hablarte que pueden hacer que ese deseo se vea perdido en tu corazón en esta tarde. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11 al 15. Lucas, capítulo 8, versículo 11 al 15. Y Jesús empieza diciendo, esta parábola es la parábola del sembrador. Y nos vamos a enfocar en el significado que Jesús da de la parábola. Él empieza a contar una parábola acerca de un hombre, de un sembrador que salió a sembrar su semilla, ¿verdad? Y la regó en diferentes lugares. Y empieza a explicar que una parte cayó en una tierra que no echó frutos, etcétera, etcétera. Pero después sus discípulos se le acercan y le preguntan, Señor, ¿a qué se refiere esta parábola? Y hoy vamos a aprender acerca de 3 cosas que pueden hacer que nuestro deseo mengüe por la palabra de Dios. Dice, este es el significado, versículo 11 del capítulo 8, dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven.
Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen una buena cosecha. Una de las primeras cosas que Jesús menciona en esta parábola es que entendamos, todas son 3 o 4 tipos de oyentes, ¿sí? 4 tipos de personas oyentes. Es decir, en esta misma transmisión quizás hay muchas personas oyendo, ¿sí? Y muchas personas van a oír el mensaje y muchas personas quizás empiezan a desear escuchar el mensaje. Pero el primer enemigo que nos vamos a encontrar y que va a querer disipar ese deseo por la palabra de Dios es el diablo. Dice la palabra, dice Jesús, que Él quita de tu corazón la palabra. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta hora es ¿cómo el diablo puede quitar o robar la palabra en nuestros corazones? Y yo discierno que el diablo puede quitar de nuestra vida la palabra a través de los distractores. La única forma de hacer que esa palabra oída no entre en tu corazón es que la olvides. De repente, una de las cosas que el diablo va a hacer es que seamos oidores olvidadizos. Santiago nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, porque los que somos hacedores de la palabra la recordamos, ¿verdad? La retenemos y la guardamos en nuestro corazón y caminamos en ello. Pero de repente, una de las cosas que el diablo puede venir a hacer es distraernos para que nosotros no podamos recordar las palabras de Dios en nuestra vida. Es por eso que muchas veces hay tanta gente distraída escuchando en las prédicas, ¿sí? Hay tanta gente durmiéndose en las prédicas, hay tanta gente que cuando estamos en las prédicas está en el celular, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de repente en tu caminar las distracciones impiden a que tú vengas a la palabra de Dios. ¿Cómo te puede robar la palabra el diablo cuando te distrae tanto con tantas cosas a través de las redes sociales, a través de las plataformas de películas y de series, a través de los afanes de la vida? De alguna o de otra forma encontrará la forma, ¿verdad?, de poderte distraer. Y cuando tú eres una persona distraída, olvidarás el deseo por la palabra de Dios. Y esa es la forma en la que muchos cristianos están viviendo ahora, yendo detrás de muchas cosas, siendo distraídos por muchas cosas y no teniendo tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y el diablo sabe que si tú no logras recordar la palabra, y el diablo sabe que si tú no logras meditar en ella, ¿sí?, ese deseo en tu corazón menguará. Y, ¿verdad?, te olvidarás de Dios, apartarás tus caminos de Dios, apartarás tu vida de Dios. Y esa es la forma en la que el diablo roba el deseo por la palabra de Dios. Lo segundo que nos menciona Lucas capítulo 8 versículo 11, hay un segundo grupo de oyentes. Dice, estos creen por algún tiempo. Y hablamos de personas que en algún momento retienen la palabra, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿A qué nos referimos cuando llega la prueba? No nos estamos refiriendo a las pruebas que normalmente hemos hablado en otras prédicas respecto a que somos probados en situaciones adversas. Esta palabra prueba tiene que ver con las tentaciones. Es que de repente llegan a nuestra vida las tentaciones y nosotros nos apartamos.
Las tentaciones es el principal enemigo que nosotros tenemos y que ataca nuestras convicciones. Las tentaciones son la lucha entre nuestras convicciones y nuestros deseos carnales. Jesús fue tentado por un deseo de comer, pero su convicción fue más fuerte. La palabra de Dios no logra dar fruto cuando nuestros deseos carnales son más fuertes que nuestro deseo por la palabra. De repente, cuando nosotros tenemos un deseo por la palabra, vendrán las tentaciones, pero nuestras convicciones y nuestro deseo por la palabra de Dios será más fuerte. Fue el caso de Jesucristo mismo. El diablo trató de tentar su carne, pero el deseo que él tenía y la dependencia que él tenía por la palabra de Dios fue mucho más fuerte que su deseo carnal. Y de repente nosotros nos encontramos en una lucha entre nuestras convicciones y nuestros deseos carnales. Y las personas que oyen y creen por algún tiempo, pero de repente han sido distraídas, vienen las tentaciones, ¿sí? Y de repente cuando tienen esa lucha entre sus deseos carnales, entre seguir impulsados por el deseo carnal o mantenerse firme en sus convicciones, terminan cediendo, ¿sí?, ante las tentaciones. Y estas tentaciones surgen con el único propósito de robarte la palabra, de menguar el deseo en tu corazón por la palabra. De repente el diablo sabe que somos carnales y la única forma de tentarnos es haciéndonos desear el pecado más que la palabra de Dios. Y de repente cuando nosotros empezamos a desear más el pecado que la palabra, tarde que temprano vamos a caer. Y las tentaciones llegan en nuestra vida para atacar nuestra carne y hacernos creer que necesitamos cumplir esos deseos para satisfacernos. Y entonces tenemos que recordar lo que Jesucristo dijo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿cómo enfrentamos las tentaciones? Fácil, las enfrentamos siguiendo nuestras convicciones. Cada tentación es un ofrecimiento de la carne por un placer momentáneo. Cada tentación viene con esa intención de ofrecerte placer por un momento, ¿sí? Y hay una lucha entre tus convicciones. Y la única manera de salir de las tentaciones, sí, dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de ustedes. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y esa convicción que Jesús tenía de decir, no necesito esto, lo que necesito es la presencia de Dios, lo que necesito es la palabra de Dios en mi corazón. Cada vez que venga una tentación a tu vida, no olvides que lo que verdaderamente necesitas no es lo que tu carne ni tu corazón te dicta, sino lo que tu fe te invita a seguir. Nuestras convicciones apuntan a seguir a Jesucristo. Y otro de los enemigos que nosotros tenemos que puede hacer en algún momento disipar ese deseo por la palabra de Dios, dice la Biblia, el tercer grupo de oyentes, dice que ellos creen, ¿verdad? La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. De repente los afanes del mundo, escucha esto, es una muerte ligera. El afán que nosotros tenemos por las cosas materiales, el afán que nosotros tenemos por la vida diaria, ¿sí?, es una muerte muy ligera y muy sutil. De repente no nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando nosotros estamos afanados por lo material. Este afán es un veneno muy difícil de detectar. Cuando nos damos cuenta, estamos totalmente afanados y preocupados y ahogados por lo material y los placeres de este mundo, como riquezas, marcas, éxito, y eso termina ahogando nuestro deseo por la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos encontramos de repente ahogados por las cosas materiales, es un distractor muy sutil, como te comentaba yo, y de repente cuando te das cuenta, no has tenido tiempo y han pasado días, han pasado meses sin que tú tomes la Biblia, sin que tú te congregues, sin que tú sigas una transmisión. Esos son los tres enemigos de nuestra fe. El diablo tratará de distraernos, ¿sí?, a manera de que tú y yo
olvidemos ese deseo tan grande que tenemos por la palabra de Dios. Tratará de ofrecernos tentaciones para que tú y yo empecemos a llenar nuestro corazón de pecado, ¿verdad? Y dejemos de desear la palabra de Dios. Y el diablo también tratará de afanarnos con las cosas materiales para que tú y yo vayamos corriendo tras ellas, haciéndonos creer, ¿sí?, que necesitamos esas cosas materiales para existir, cuando la Biblia nos ha dicho que pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esas son las convicciones que nosotros debemos seguir. Hay un cuarto grupo que habla Lucas en esta parábola, y dice que son los que oyeron la palabra de Dios, retienen en su corazón y permanecen ahí. Y esos son los cristianos que logran dar frutos a su debido tiempo. Es que tú y yo estamos llamados a permanecer en ese deseo de meditar en la palabra de Dios. Hay una palabra en Primera de Josué, no vayas para allá si quieres, pero quiero recordarte que una de las instrucciones que Dios le dio a Josué era que de día y de noche meditara en la palabra de Dios, que no se apartara de meditar en la palabra de Dios, que la única manera de poder conquistar la tierra prometida y de tener la bendición de Dios era meditar en la palabra de Dios. Y una de las cosas que el diablo va a querer hacer en este tiempo es enfriar ese deseo por meditar en la palabra de Dios. Una de las cosas que no podemos perder en este tiempo es ese deseo por la leche espiritual, es ese deseo por abrir nuestra Biblia, es ese deseo por ser transformados, sustentados, cambiados por la palabra de Dios. Es lo que el diablo querrá robar en esta generación, en la iglesia, quitar el deseo por la palabra de Dios y tratar de que sustituyamos ese alimento espiritual que nos brinda la palabra de Dios por las cosas mundanas y banales que nos ofrece. Hoy quiero terminar recordándote que Pedro nos instruye, nos ordena: no dejemos de desear el alimento espiritual, no dejemos de desear la leche, no dejemos de desear la palabra de Dios. Y si tú en esta hora has perdido ese deseo por la palabra de Dios, es un buen tiempo para que analices cuáles son tus deseos. Si de repente tus deseos son quizás están enfocados a lo material, si quizás tus deseos se están inclinando a lo sexual, si quizás estás metiendo en tu corazón cosas banales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, es un buen día para arrepentirte y pedirle al Espíritu Santo que te enamore y que te cautive y que te pueda revelar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que puedas volver a desear la leche espiritual. Una de las cosas que pueden pasarnos, ¿sí?, espiritualmente, es tener esa anemia espiritual. De repente estas personas que tienen anemia se ven gordas ante un espejo, pero la realidad es que están sumamente delgadas, casi un hueso. No sé si has visto este caso de esta enfermedad, que es de estas personas que se tienden a ver gordas delante de un espejo, pero en realidad cada vez están más delgadas y más delgadas. Eso es lo que intenta hacer el diablo en este tiempo, que tú te sientas satisfecho con el pecado, siguiendo tras los deseos de tu carne, perdiendo el deseo por la palabra de Dios, ¿sí?, sintiéndote satisfecho por las cosas momentáneas, pero espiritualmente estás muriendo. Y en esta hora Jesús quiere darte vida. Jesús murió en esa cruz para que tú y yo podamos tener una cercanía con Él, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que fuéramos levantados, para que podamos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Y si tú necesitas volver a enamorarte, volver a tu primer amor, en este tiempo solamente cierra tus ojos ahí en tu casa y permíteme orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Te pedimos que no seamos una generación, Señor, que se aparte. Te pedimos que seamos una generación que deseemos la leche espiritual,
que estemos tras tu palabra, que seamos sustentados a tu palabra, Señor, por tu palabra y únicamente por ella. Señor, te pido por cada persona que está siguiendo esta transmisión y que en algún momento su corazón fue engañado por las tentaciones, en algún momento quizás el diablo robó a través de las distracciones la palabra y no permitió hacer fruto en su corazón. Te pido por esas personas que están afanadas por lo material, por el éxito de este mundo, por lograr y alcanzar la riqueza, Señor, y que quizás se han distraído de meditar en tu palabra, que hoy podamos volver nuestros ojos a lo que verdaderamente importa, Señor, que es estar en tu presencia y comer de tu palabra, Señor. Amado Dios, quita todo distractor de nuestra mente, quita todo distractor de nuestro corazón, Señor, y que podamos correr a tu presencia, al trono de la gracia, Señor, y ser sustentados por tu palabra. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Te doy muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Y no olvides que lo más importante en tu vida y en mi vida es el tiempo que nosotros estamos dedicando a seguir la palabra de Dios. Dios le dio la instrucción a Josué, terminó con esto y le dijo: no olvides meditar de día y de noche en la palabra de Dios, así harás que prosperes todo lo que emprendas. Y si tú quieres que en tu vida todo lo que hagas, todo lo que tienes, todo lo que el Señor te ha confiado y te ha permitido tener sea prosperado, el primer lugar que debes tener en tu corazón, el primer deseo y el más grande es poder tener la palabra de Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga.